bloqueantes ganglionares y neuromusculares. Previo a la clase misma, manifestar que los bloqueantes ganglionares hoy en día tienen más interés desde el punto de vista académico que desde el punto de vista clínico. Y ustedes se podrán imaginar el porqué. Muchísimos efectos adversos. Si pensamos en los ganglios, tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático, el bloqueo de estos va a cortar el flujo del sistema nervioso autónomo completamente. Y eso va a llevar entonces a una serie de efectos adversos que ha hecho de que la mayor parte de los fármacos que corresponden a este grupo se han tornado ya de cierta manera obsoletos. Sí, importantes desde el punto de vista académico, obviamente, y vamos a verlos porque es importante conocerlos, ¿no es cierto? Entonces, como siempre, yo les he dicho, siempre trabajo en base a objetivos de aprendizaje, que considero importantísimo. Y vamos a ver en este esquema, ¿se acuerdan? La disposición de los ganglios del sistema nervioso autónomo, siendo que en el simpático 3 cadenas, ¿no es cierto? 2 paravertebrales, una prevertebral. Y en el sistema nervioso parasimpático, los ganglios localizados dentro de las paredes o dentro de los órganos que inervan, ¿no es cierto? Con fibras preganglionares, en este caso largas, y postganglionares cortas, y en el sistema nervioso simpático, fibras preganglionares cortas y postganglionares largas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de bloqueantes ganglionares, justamente nos vamos a referir a estos ganglios que se encuentran localizados, ¿no es cierto?, tanto a nivel del sistema nervioso simpático como parasimpático. Bien. Entonces, ¿cómo los definimos? Los bloqueantes ganglionares son sustancias que bloquean la acción de la acetilcolina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, fundamentalmente a nivel preganglionar para ambos, y de los agonistas similares en los receptores nicotínicos de los ganglios autónomos, tanto simpáticos como parasimpáticos, pero sin afectar al sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, estamos hablando del sistema nervioso que está por fuera del sistema nervioso central en la mayor parte de los casos, ¿no es cierto? Debido a su falta de selectividad y por bloquear todo el flujo autónomo, como les decía hace un rato, producen una amplia variedad de efectos adversos, desagradables, indeseables, que limitan su uso clínico. ¿Cómo actúan? ¿No es cierto? Inhiben la transmisión nerviosa en los receptores nicotínicos, simpáticos y parasimpáticos, es decir, en los receptores NN. Los vamos a diferenciar de los bloqueantes neuromusculares. Aquí estamos hablando exclusivamente de los bloqueantes ganglionares, NN. ¿Ya? Entonces, compiten con el neurotransmisor, que es la acetilcolina, por estos receptores N, en los sitios de unión de los receptores, bloqueándolos a estos. No puede entonces, por lo tanto, el neurotransmisor, que es la acetilcolina, unirse a sus receptores, porque están siendo ocupados por estas sustancias, ¿no?, por los bloqueantes ganglionares. No se transmite ningún impulso a la siguiente fibra nerviosa o el órgano receptor, y por lo tanto afectan la neurotransmisión tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático, como ya dijimos. El bloqueo de la transmisión ganglionar puede producirse por distintos mecanismos. Uno, por interferencia en la liberación de la acetilcolina. Dos, por interferencia con la acción postsináptica de la acetilcolina, por antagonismo de los receptores nicotínicos y por despolarización continuada, como vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Bien, este es el esquema, ¿no es cierto? Bien. Entonces, fíjense que en este esquema es muy didáctico. Estamos viendo por un lado el bulbo raquídeo, por el otro lado la médula espinal, el sistema nervioso parasimpático bloqueado, ¿no?, con la cruz en rojo, y el sistema nervioso simpático también bloqueado. Y por lo tanto, la transmisión nerviosa en ambos sistemas está bloqueada, no pasa. ¿Está clarito eso, no es cierto? Bien, los otros mecanismos que hemos visto
es de que pueden actuar también a nivel postsináptico, ¿no es cierto? Como estamos viendo en el esquema de abajo. Y como estamos viendo en el otro esquemita en verde también, en la terminación preganglionar simpática, también impidiendo la transmisión del impulso nervioso. Bien, ¿cuáles son los efectos del bloqueo ganglionar? Y esto es a lo que yo me refería. A nivel de las arteriolas, el sistema predominante es el simpático y el efecto del bloqueo ganglionar va a ser vasodilatación. A nivel de las venas, sistema predominante también simpático, ¿no? Y su efecto vasodilatación. En otras partes del tejido vascular, en otras venas, sistema predominante parasimpático va a llevar una taquicardia compensatoria por bloqueo del sistema de los ganglios. A nivel del iris, parasimpático, midriasis. A nivel del músculo ciliar, parasimpático, cicloplegia. ¿A quién se parecían estos efectos, estos dos últimos efectos? Al bloqueo de la atropina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del efecto de la atropina? Midriasis y cicloplegia. Efecto adverso, visión borrosa. Terapéutico, examen de fondo. ¿Se acuerdan? ¿Ya? En el músculo ciliar parasimpático, cicloplegia, gastrointestinal parasimpático, hipomotilidad, otra vez la atropina o no similar, pero actuando a nivel de los receptores postganglionares, ¿no? Vejiga urinaria parasimpático, retención urinaria, glándulas salivales parasimpáticos, serostomía, también sequedad, ¿no es cierto? Y glándulas sudoríparas simpático, colinérgico, anidrosis. Entonces fíjense que muchos de los efectos del bloqueo ganglionar se asemejan al efecto anticolinérgico de la atropina y de sus derivados. ¿Sí? Bloqueo. Entonces sería nuevamente lo que hemos visto en la clase de ayer, el paciente seco, constipado y con retención urinaria y con visión borrosa. ¿Se acuerdan la mnemotécnica, no? Seco como hueso, rojo como borracha, seca. ¿Se acuerdan? Ciego como ciego, caliente como liebre y loco de la muerte, ¿no? Vamos a hacer unas cosas similares, ¿no? Bien. Los efectos del bloqueo a nivel del sistema nervioso central, entonces, reducción del deseo del uso de la nicotina. A nivel de los bronquios, poco efecto. Tracto gastrointestinal, hemos dicho, esto es una complementación del anterior slide. Reducción de la motilidad y constipación importante. Tracto genitourinario, relajación vesical, disfunción de la erección y de la eyaculación. En el corazón, taquicardia moderada en jóvenes, inotrópico negativo y disminución del gasto cardíaco. En los vasos, reducción marcada del tono venoso, reducción del tono arteriolar y caída de la presión arterial, llevando a una hipotensión ortostática. Esto es una característica, fíjense que yo lo he resaltado y lo he puesto en minúsculas, ya que el efecto del bloqueo ganglionar en relación a la presión arterial es hipotensión postural, porque no se pueden activar los mecanismos de compensación homeostática, por ejemplo, a través del reflejo receptor. Entonces el paciente está en una posición sentado o está echado y se levanta, ¿no es cierto? Inmediatamente siente la hipotensión ortostática, ¿no? Le falta irrigación hacia el cerebro, se marea y se quiere caer o puede inclusive tener un síntoma. En las glándulas, reducción de la salivación, de la lagrimación y de la secreción gástrica. Bien, aquí este otro cuadrito, ¿no? Que más o menos va resumiendo los efectos. Entonces, cardiovascular, adultos jóvenes, parasimpático, en viejos y niños, el sistema predominante es el simpático. El efecto del bloqueo ganglionar en jóvenes, entonces es taquicardia, y en viejos y niños es bradicardia. Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Esos son grupos etarios, los dos extremos de la vida, el efecto va a ser bradicardia. Y en los jóvenes, como ustedes, va a ser taquicardia. A nivel gastrointestinal, predominante parasimpático, ileoparalítico, estreñimiento, que es la palabra que no me gusta y la voy a cambiar, constipación, náuseas, vómito o diarrea y disminución de la saliva. En los ojos, parasimpático, midriasis, fotofobia, visión borrosa, ¿no? Por el doble efecto, ¿no es cierto? Ya de la midriasis y la cicloplegia. En el aparato genital masculino, parasimpático y simpático, impotencia,
y dificultad en la eyaculación, ¿no es cierto? Hemos dicho parasimpático, erección, simpático, eyaculación, preservación de la especie, ¿no? Vejiga urinaria, parasimpático, disminución del tono vesical, dificultad para micción, por lo tanto retención biliar. Bien, entonces han sido reemplazados estos bloqueantes ganglionares, que vamos a ver a continuación 3 de ellos, como antihipertensores. Debido a todos estos efectos adversos, han sido sustituidos por antihipertensivos o antihipertensores eficaces y con menores efectos adversos. Uno de ellos todavía tiene cierta utilidad clínica, como vamos a ver a continuidad. Y un punto que puede resaltarse es que el uso crónico de ellos produce tolerancia hacia los efectos adversos, pero no los suprime completamente, solo es tolerancia, ¿no es cierto? Es decir, que el efecto va disminuyendo con el tiempo y para lograr el efecto inicial se necesitarían dosis mayores. Un cuadrito, ¿no es cierto?, importante aquí, que son agonistas y antagonistas de los receptores nicotínicos. Obviamente que agonista es la nicotina, que actúa fundamentalmente a nivel de los ganglios autónomos del sistema nervioso central. El tipo de acción, estimulación y después bloqueo. La lobelina, ganglios autónomos y terminaciones nerviosas sensitivas, en este caso produce estimulación. La epibatidina, en los ganglios autónomos del sistema nervioso central, produce estimulación, ¿no? La epibatidina fue aislada a partir de la piel de una rana, es muy potente y no tiene aplicaciones clínicas, solo es de interés académico. La varenicilina en el sistema nervioso central y ganglios autónomos produce estimulación usada para el tratamiento de la adicción a la nicotina en el tabaquismo crónico, a veces, pero no muy. El suxametonio en la unión neuromuscular, bloqueo por despolarización, este sí lo vamos a ver. Este es un relajante muscular que todavía se le da uso, como lo vamos a ver posteriormente. El decametonio a nivel de la unión neuromuscular también produce bloqueo por despolarización y no tiene aplicaciones clínicas. Aquí en este cuadro no está la succinilcolina, que también produce bloqueo por despolarización continua, que era usado, como yo les dije, en anestesia para producir relajación del músculo y facilitar la introducción del tubo endotraqueal, pero debido a sus efectos adversos ya no se usa, ¿no? Antagonistas, el hexametonio actúa a nivel de los ganglios autónomos, el trimetafán también actúa a nivel de los ganglios autónomos, ¿no? Estos producen ambos, tanto el hexametonio como el trimetafán, bloqueo de la transmisión ganglionar, que estaría entonces dentro de los bloqueantes ganglionares. Tenían utilidad clínica en ciertos casos de crisis hipertensivas, fundamentalmente refractarias al tratamiento con otros antihipertensivos, pero hoy en día el hexametonio ya no tiene aplicaciones clínicas, o sea, ha quedado obsoleto, ¿no? Y el trimetafán todavía se utiliza en ciertos casos seleccionados, donde se busca provocar hipotensión arterial, digamos, en ciertos procedimientos quirúrgicos, como vamos a ver posteriormente, ¿ya? La tubocurarina la había mencionado ya como lo que utilizaban las tribus, ¿no?, que vivían, que todavía viven algunas en la jungla, para paralizar a sus presas y a sus víctimas, ¿no? Producía una relajación muscular, una parálisis muscular. Y actualmente los nuevos, el pancuronio, el atacurio, el ecuronio, que son bloqueantes neuromusculares nuevos y que se utilizan actualmente en anestesia. Entonces vamos a verlos esos después. Bien, ¿cómo se clasifican los bloqueantes ganglionares? Los derivados del amonio cuaternario, donde tenemos 3, el hexametonio, la metanilamina y el pentolino. Prácticamente estos ya han quedado obsoletos. Prácticamente, vamos a ver después. Derivados del sulfonio cuaternario, el trimetafán y el tetraetilamonio, conocido como T. De estos solamente lo vamos a
mencionar como de cierta utilidad clínica actualmente el trimiptofano. La mecamilamina, ¿ya? Es un antagonista no selectivo de los receptores de nicotina en el sistema nervioso autónomo, específicamente en los ganglios simpáticos N simpáticos. Actúa bloqueando los receptores nicotínicos de acetilcolina en los ganglios simpáticos. Esto reduce la transmisión nerviosa de tipo simpático, esencialmente lleva a una caída, una baja de la presión arterial, reduce el ritmo cardíaco y causa vasodilatación. ¿Ya? Es un antagonista nicotínico, entonces, utilizado principalmente para tratar de hipertensión moderada, grave y maligna, pero que hoy en día, como han visto en los cuadros, ya no tiene utilidad clínica, ¿no es cierto?, por los efectos adversos. Aunque su uso clínico, por lo tanto, ha disminuido, se emplea en investigación para el abandono del tabaquismo y se estudia para trastornos del sistema nervioso central como depresión, trastorno o déficit de atención. Entonces, hoy ya no se utiliza a la mecamilamina como antihipertensivo. Fue utilizado, insisto, sí tiene un efecto hipotensor importante, pero tiene muchos efectos adversos debido al bloqueo del flujo simpático a nivel de los ganglios N. El hexametonio. Actualmente el hexametonio se utiliza principalmente como herramienta experimental en investigación farmacológica y neurológica. Por eso les digo, se han dejado de usar. Y ustedes me dirán, pero doctor, ¿por qué los menciona? Porque tenemos que conocerlos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista académico es importante saber que hay estas sustancias, ¿no?, que se han dejado de utilizar en ciertas patologías, pero que dentro del punto de vista académico son también importantes. Y aquí dice, aunque históricamente fue un antihipertensivo eficaz, ha sido reemplazado por fármacos más modernos y seguros debido a sus efectos adversos generalizados al bloquear todos los ganglios autónomos del sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, investigación experimental es ampliamente utilizado en estudios científicos como bloqueador ganglionar prototipo, que es un antagonista colinético nicotínico para investigar la transmisión sináptica. Entonces, esa es su utilidad hoy en día. Ya, al igual que habíamos mencionado un antihipertensivo que se utilizaba antiguamente como la reserpina, que impedía, ¿no es cierto?, el almacenamiento de la noradrenalina en las vesículas sinápticas. Hoy en día todavía la mencionamos, pero aclaramos de que no se utiliza clínicamente. Está como ejemplo de un mecanismo de acción a nivel sináptico, ¿no? Y en este caso lo mismo. Entonces produce parálisis del sistema nervioso autónomo al no distinguir entre ganglios, lo que provoca efectos secundarios significativos como hipotensión ortostática, constipación y incendio. Estudios de hipertensión, se menciona su uso en estudios experimentales para entender la reducción de la presión arterial, especialmente en modelos animales. En resumen, el uso clínico de hexametonio es casi nulo hoy en día, limitándose su aplicación a laboratorios de investigación. ¿Está claro? ¿No? Eso tengo que aclararlo. Veo que digan, el doctor Peralta dice que se usa la mecamilamina o el hexametonio. No, estoy aclarando y eso lo estoy recalcando, que es importante su conocimiento para que sepan cómo actúan, nada más. El trimeptofano produce un bloqueo selectivo de los receptores ganglionares NN, ¿no? Es un bloqueante ganglionar. Actualmente su uso es infrecuente por los efectos adversos que produce. Se utiliza todavía en emergencias hipertensivas y para una reducción controlada de la presión en algunos tipos de cirugía, y puede utilizarse en el tratamiento de la disección aórtica, que es importante bajar, ¿no es cierto?, la presión arterial, porque si no se rompe, produce hemorragia masiva y el paciente se muere, ¿no? Entonces, es utilizado en algunos casos muy seleccionados, ¿no es cierto?, se administra por vía endovenosa, bloquea todo el flujo autonómico, tanto simpático como parasimpático. Bien. Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Y vamos a pasarlo. Efectos adversos de los bloqueantes ganglionares: hipotensión ortostática, visión borrosa, impotencia sexual, retención urinaria, constipación y sequedad de mucosas.
Contraindicaciones en pacientes que ya cursan con hipotensión arterial, retención urinaria, hiperplasia prostática en ancianos y constipación. Esto aplicaríamos solamente en realidad a trimipafano, ¿no es cierto? Porque el resto hemos dicho que no se utiliza. ¿Está claro? Entonces, con eso hemos terminado esta parte de los bloqueantes ganglionares y vamos a entrar a los bloqueantes neuromusculares que se dividen en dos tipos. Bloqueantes neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes, como su nombre indica, ocupan las subunidades alfa, al igual que la acetilcolina en el canal, por lo que estimulan inicialmente los canales de sodio y calcio, produciendo contracciones conocidas como fasciculaciones. ¿No? Las fasciculaciones son contracciones musculares que parece que se estuviese moviendo algo debajo de la piel, como si tuviésemos un bicho. Esas son las fasciculaciones musculares y afectan obviamente al músculo esquelético, ¿no? Estas drogas, al no ser afectadas por la acetilcolinesterasa, ocupan estas subunidades por tiempo prolongado, lo que lleva a una despolarización continua de la placa neuromuscular y da lugar entonces a una parálisis flácida. El prototipo de estos es la succinilcolina. Es el ejemplo, ¿no?, de un agonista que produce parálisis muscular flácida debido a una despolarización continua. Pero vamos a ver que hay otros, ¿no? Los bloqueantes no despolarizantes compiten con la acetilcolina para ocupar una subunidad alfa, por lo menos una subunidad alfa, llevando una inhibición competitiva, lo que causa que no haya apertura del canal iónico, no se despolariza la membrana y el músculo queda flácido. Entonces, esto es por bloqueo. Por eso se denomina bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Es como el receptor está ocupado por otra sustancia y el agonista no puede actuar porque no puede unirse a su receptor. Es elemental eso. Bien. Los bloqueantes despolarizantes. ¿Ya? Hemos dicho que el prototipo es la succinilcolina, pero también ahí está el succinilcolina. El succinilcolina es el único bloqueante despolarizante usado actualmente en la mayoría de los centros hospitalarios. Con la succinilcolina ya no se usa y sí se usa todavía el succinilcolina. Pero aún así, a pesar de que se usa el succinilcolina, ya ha sido reemplazado y sustituido por otros relajantes musculares más modernos que los vamos a ver posteriormente. Y aquí les decía, la succinilcolina aún se encuentra en algunos hospitales, especialmente en países como el nuestro. Y el denominativo corto es succi. Los anestesiólogos, yo me acuerdo que les decían a las circulantes de quirófano, dan una ampollita de succi. Sabía la enfermera que era la succinilcolina. Yo les conté del evento de ese paciente mío, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que él le pidió fentanilo y la enfermera le pasó una ampolla de succinilcolina. El paciente se paralizó estando consciente, ¿no? Sentía que se asfixiaba, qué sensación más fea, estando consciente, ¿no?, por parálisis respiratoria. Sin embargo, recalcar que ambas han sido reemplazadas por relajantes no despolarizantes ya más modernos. Poseen una estructura muy similar al decametonio y la acetilcolina, formada por dos moléculas de acetilcolina que están unidas en sus grupos acetilos. Actúa en forma parecida, ¿ya?, pero su acción apenas dura unos minutos debido a que es hidrolizado rápidamente por la colinesterasa plasmática. Entonces, son de acción corta y eso tal vez hacía de que sean muy utilizados, ¿no es cierto?, porque produce una relajación muscular cortita. Permite la intubación del paciente rápidamente, ¿no es cierto? Cuando el anestesiólogo está bien capacitado, él colocaba el tubo endotraqueal rapidito y se utilizaba fundamentalmente por eso. Una buena relajación y una duración de acción bien cortita, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando se administra por vía intravenosa, su acción despolarizante se prolonga lo suficiente como para hacer que el paciente tenga una relajación muscular adecuada y permita la intubación. ¿Ya? Entonces, estos bloqueantes despolarizantes actúan como agonistas de los receptores colinérgicos,
de la placa motora y sus efectos se deben en gran medida a este mecanismo. Efectos adversos: radical, liberación de potasio, incremento de la presión intraocular y parálisis prolongada, especialmente en pacientes que no tienen una enzima que yo las mencioné en anteriores clases, que era la pseudocolinesterosa. En ese tipo de pacientes que tienen una pseudocolinesterasa o cantidad de pseudocolinesterasa inadecuada, ¿no? Entonces, la relajación muscular, cuando se utiliza este tipo de relajantes musculares despolarizantes, se prolonga más allá del tiempo, ¿no? Y la hipertermia maligna, que es un trastorno hereditario poco frecuente que probablemente obedece a una mutación del canal de salida de calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no?, al receptor de ryanonida, que provoca un espasmo muscular intenso y en un aumento considerable de la temperatura corporal cuando se administran determinados fármacos. Entonces, este es un efecto adverso muy importante que puede conducir al paciente a la muerte, la hipertermia maligna desencadenada por relajantes musculares despolarizantes. ¿Ya? Entonces, este trastorno conlleva una mortalidad elevada, aproximadamente, fíjense, del 65%, elevadísimo, y se combate mediante la administración de dantroleno, un fármaco que inhibe la contracción muscular para evitar la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces, esta hipertermia maligna es resultado de una contracción muscular intensa, ¿no? Que lleva a un incremento de la temperatura y, como dice aquí, 65% de mortalidad. Entonces, son efectos adversos que se han considerado, y al desarrollarse nuevos relajantes musculares se ha ido abandonando estos, no porque no sean eficaces como relajantes musculares, sino por sus efectos adversos. Al igual que hemos dicho, ¿no?, los bloqueantes ganglionares son eficaces como antihipertensivos, pero tienen muchos efectos adversos, ¿no? Y si volvemos, digamos, a algunas clases de fármaco, hoy en día, ¿no es cierto?, se está realizando o se está tomando en cuenta mucho la farmacogenética y la farmacogenómica, justamente para realizar tratamientos individualizados, y en el futuro me imagino que va a ser eso. También con el desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio para ser aplicadas a pacientes y determinar qué alteraciones de tipo farmacogenético o farmacogenómico tienen, y así evitar el uso de cierto tipo de fármacos en ellos, ¿no es cierto? Bien. Algunos fármacos bloquean la transmisión neuromuscular mediante una acción presináptica que inhibe la síntesis o la liberación de la acetilcolina o su acción postsináptica. ¿Ya? Y recordar que el bloqueo neuromuscular, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha atorado? Es un complemento de la anestesia cuando se emplea ventilación mecánica. Justamente lo que yo les decía, cuando se va a colocar el tubo endotraqueal, se necesita tener al paciente relajado. Y también durante el proceso anestésico el paciente tiene que estar relajado, ¿no? Todos los fármacos que se utilizan con este fin interfieren en la actividad postsináptica, bloqueando los receptores de la acetilcolina, ¿ya?, o en algunos casos el canal iónico, o activando receptores de acetilcolina y en consecuencia induciendo a una despolarización persistente de la placa motora. Entonces, eso es en cuanto a los relajantes musculares de tipo despolarizante. Ahora vamos a hablar de los bloqueantes no despolarizantes. Los bloqueantes no despolarizantes actúan como antagonistas competitivos de los receptores colinérgicos de la placa motora, y sus efectos se deben en realidad a este mecanismo de acción, es decir, van a bloquear al receptor nicotínico en la placa motora, o sea, el receptor NR. Van a competir con la acetilcolina. No producen despolarización, bloquean la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Y al bloquear los receptores no se va a producir el efecto, ¿no?, ni tampoco la acción. Entonces tenemos las benzilisocinolonas, donde está la tubocurarina, que ya lo habíamos mencionado, un derivado del curare, que hemos dicho utilizado en las puntas de las flechas o los dardos, la metocurina, el alcuronio, y aquí ya entran los nuevos, alcuronio, el atracurio, el doxacurio,
el mivacurio y el cisatracurio. Estos son, dejando de lado a la tubocurarina y a la metocurina, tenemos el resto, que son nuevos, ¿no es cierto? Estos son las benzodiisoquinolinas, que es el grupo más grande de relajantes musculares no despolarizantes. Luego tenemos el grupo de las aminas cuaternarias, donde está la galamina, y el grupo de los aminoesteroideos, donde está el pancuronio, el pipecuronio, el becuronio y el rocuronio, que también son relajantes musculares no despolarizantes nuevos, o sea, más nuevos que los anteriores, que han sustituido a los despolarizantes, ¿no es cierto?, en la anestesia. Entonces, si mencionamos nuevamente el alcuronio, el atracurio, el doxacurio, el mivacurio y el cisatracurio, ¿no es cierto?, como benzodiisoquinolinas. Y los aminoesteroideos, el pancuronio, el pipecuronio, el becuronio, el rocuronio. Y la galamina, que no es tan empleada como los otros. ¿Ya? Bien, entonces los bloqueantes no despolarizantes actúan como antagonistas competitivos en los receptores colinérgicos de la placa motora y sus efectos se deben en gran medida a este mecanismo. Se emplean sobre todo en anestesia para producir relajación muscular, pero también se emplean en las terapias intensivas, ¿no?, cuando el paciente está conectado a una máquina respiratoria. Pero su uso fundamental es en anestesia, ¿no? Los primeros músculos afectados son los extrínsecos del ojo, lo que origina visión doble a semejanza de la miastenia gravis, y los pequeños músculos de la cara. Entonces, primero que se afectan los músculos de esta parte, ojos y cara, ¿no es cierto? Luego vienen las extremidades y la faringe, lo que dificulta la deglución, y los músculos respiratorios son los últimos en afectarse y los primeros en recuperarse. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Si lo utilizamos en anestesia, es fácil de entender que queremos que se relaje esta musculatura, ¿no?, para poder colocar el tubo. Se administran por vía intravenosa, pero se diferencian por sus velocidades de inducción y recuperación. Lo que uno quiere es una rápida relajación muscular y una rápida recuperación de la relajación muscular, ¿no es cierto? La mayoría de los no despolarizantes se metabolizan en el hígado, se excretan sin cambios por la orina, y la excepción a esto sería el atracurio. El atracurio se hidroliza espontáneamente en el plasma, y el mivacurio, que al igual que el succinilcolio, es hidrolizado por la acetilcolinesterasa plasmática. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Los agentes bloqueantes no despolarizantes también bloquean los autorreceptores presinápticos. ¿Se acuerdan? El receptor alfa 2, el receptor M regulador, en el 1 a nivel de la terminal presináptica, ¿no es cierto? Son los autorreceptores que regulan el flujo del neurotransmisor a nivel de la sinapsis, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces actúan inhibiendo la liberación de acetilcolina durante la estimulación repetitiva de los nervios motores, dando lugar a un fenómeno conocido como fatiga tetánica. No es lo mismo, ¿no?, que la despolarización continua. O sea, una fatiga tetánica en el sentido de que se produce contracción, y lleva a esta fatiga tetánica, que a menudo se emplea por los anestesistas para controlar la recuperación postoperatoria en la transmisión neuromuscular. O sea, ellos lo manejan, digamos, sería su, entre comillas, su manita, ¿no?, para hacer que el paciente recupere su función muscular una vez que ha estado bajo el efecto de relajantes neuromusculares no despolarizantes. Bien, la recuperación postoperatoria de la fuerza muscular ha de ser rápida, rápida para reducir el riesgo de complicación. Eso es importante. La neostigmina, que ya lo hemos visto en la clase de ayer como un anticolinérgico de tipo indirecto, ¿no es cierto?, inhibe a la colinesterasa, se utiliza con frecuencia en el postoperatorio para revertir la acción de los fármacos no despolarizantes. Entonces, la neostigmina es un colinemimético de acción indirecta. ¿Se acuerdan? Que se dividían en alcoholes simples como el hidrofórmico
las aminas cuaternarias, terciarias. Las terciarias estaban solamente en las cisticerminas. Sí. La neostigmina entonces utilizada por los anestesiólogos para recuperar la actividad muscular. A veces la coadministración de atropina es necesaria para evitar efectos adversos parasimpáticos. Y el Sugamadex es un fármaco que se lo está utilizando recientemente, ¿ya?, para revertir el bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio o el B-curonio, y es una alternativa en la recuperación de la función muscular post-anestesia. Es una ciclodextrina sintética constituida por una molécula que se va a unir selectivamente a los bloqueantes neuromusculares de estructura esteroidea, formando un complejo inactivo en el plasma. Si volvemos un poquito atrás, aquí están los aminoesteroideos. Entonces el pancuronio, el pipacuronio, el B-curonio y el rocuronio. Para estos se utiliza fármacos que es el Sugamadex, ¿no? Entonces forma un complejo inactivo en el plasma con ellos. ¿Está claro, no? Eso. Bien, entonces, ¿cómo clasificamos a los relajantes musculares según la duración de acción? De acción corta, la succinilcolina, que hemos dicho que ya se está tornando obsoleto, el suxametonio, que hemos dicho que todavía se utiliza, el mivacurio, que está dentro de los nuevos, ¿ya?, no activa ganglios autonómicos, no afecta al receptor M2 sináptico y libera histamina ligeramente. En esto vamos a ver que algunos de ellos liberan histamina, y al liberar histamina puede dar lugar a efectos adversos relacionados con la histamina misma, ¿no es cierto? De acción intermedia la tracuril, el B-curonio, el rocuronio y el cisatracuril. Esos son de acción intermedia en cuanto a la duración de su efecto, ¿no? No activan a los ganglios autonómicos tampoco, no afectan tampoco al receptor M2 presináptico y libera histamina ligeramente. Y los de acción larga, el pancuronio, el pipecuronio y el doxacuronio. El pancuronio bloquea los receptores M2 presinápticos y no libera histamina. Hemos dicho que los autorreceptores son receptores que regulan la liberación del neurotransmisor de la terminal presináptica, de la neurona presináptica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando existe mucha cantidad de neurotransmisor en la hendidura, ellos frenan la liberación de más neurotransmisor. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, del pancuronio bloquea los receptores M2. Bloquea los receptores M2, por lo tanto anula su efecto autorregulador, pero no libera histamina. Y el pipecuronio no activa ganglios autonómicos, no afecta al receptor M2 y libera histamina ligeramente. Y por último, el doxacurio, que no tiene efectos importantes. Bien, bloqueantes no despolarizantes, ¿cuáles son sus indicaciones? Obviamente que relajación musculoesquelética, ¿no es cierto?, en anestesia, en las terapias intensivas, ¿ya?, parálisis muscular en cirugía. Entonces son las indicaciones. O cirugía, anestesia en cirugía, o paciente conectado a máquina. Esas son sus indicaciones, ¿ya? Y de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, ¿no?, también la indicación era la misma, pero hoy en día no se utilizan, especialmente porque estos son generalmente de acción muy breve, muy corta. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos de estos? Son relajantes musculares, por lo tanto, parálisis respiratoria, estimulación de los ganglios autonómicos, estimulación de receptores cardíacos, mialgia y daño muscular, hipercalemia, emesis e hipertermia maligna. ¿Está claro? El efecto a nivel cardíaco es importante, ¿no?, porque si bien queremos que se realice una relajación muscular, no quisiéramos en lo posible que afecte la función cardíaca. Entonces hemos ido viendo, ¿no?, su efecto sobre los receptores. Tratamiento, ¿no?, de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes.
succinylcolina, succinylcolina, ¿no es cierto? Soporte ventilatorio. Es la medida más importante, se debe mantener al paciente con ventilación mecánica asistida hasta que el fármaco sea metabolizado por la pseudocolinesterasa plasmática y se recupere la función neuromuscular. Es difícil, digamos, en nuestro medio saber si el paciente tiene la pseudocolinesterasa en la cantidad adecuada para revertir los efectos de este tipo de fármacos. En otros países sí, ya existen laboratorios para determinar los niveles de la pseudocolinesterasa o pseudocolinesterasa plasmática. Sedación y analgesia. Es fundamental mantener una sedación profunda mientras el paciente esté paralizado para evitar el sufrimiento. Ya les he dicho, si el paciente estaba consciente, estaba paralizado. Ya les he dicho que hasta nos ha contado que he visto un señor de barba blanca, ¿no? ¿Sí? Es como él ha ido a Isabel le ha dicho, no, jovencito, vuelve nomás, quédate ahí, no vengas aquí todavía, ¿no? ¿Sí? De repente algunos políticos como el emperador del azul del Chapar, se le ha abierto aunque sea la puerta. Mamita escrito ya. Y luego la espera del metabolismo, ¿no es cierto? La acción de la succinylcolina es generalmente breve, de 5 a 10 minutos. Entonces, si hay pseudocolinesterasa, esta se va a metabolizar. Se va a metabolizar, ¿no es cierto? Entonces hay que esperar. Y en pacientes con déficit, como hemos dicho, variante atípica de la pseudocolinesterasa plasmática, el bloqueo puede prolongarse durante horas. Entonces, de ahí que hemos dicho que la medida más importante es el soporte respiratorio. Manejo de las reacciones adversas en caso de hipertermia maligna, reacción rara pero grave asociada, hemos dicho, una mortalidad del 65%. Se debe administrar el dantroleno y un enfriamiento activo por medios físicos, ¿no es cierto? Pero la mortalidad es alta. Los no despolarizantes, agentes comunes, hemos dicho, el rocuronio, el vecuronio, el cisatracurio, el atracurio, el pancuronio. Compiten con la acetilcolina por el receptor neuromuscular, impidiendo la contracción muscular, llevando a su efecto, que es la relajación muscular. Estos, dentro de sus efectos adversos importantes, es una parálisis muscular total, debilidad muscular muy marcada y depresión respiratoria, especialmente la mecánica respiratoria. Se produce una parálisis respiratoria, ¿ya? Y pueden ser acompañados por efectos cardiovasculares como taquicardia o hipotensión. Eso decían su efecto sobre los receptores, ¿no? El diagnóstico es fundamentalmente de tipo clínico, confirmado mediante monitorización del bloqueo neuromuscular, ¿ya? Tren de los 4, o TOF que se denomina, que muestra una caída en la respuesta. Es más que entonces diagnóstico clínico, ¿ya? Una parálisis muscular intensa, que no se está recuperando rápidamente. Bien, el tratamiento de la intoxicación o reversión del efecto de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, como rocuronio, vecuronio, cisatracuria, atracuria, entre otros, se centra en eliminar el bloqueo neuromuscular para restaurar la función respiratoria y muscular. Eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Restaurar la función muscular y restaurar fundamentalmente la función respiratoria. Yo los veo a las anestesiólogas en el hospital, ya que están utilizando, digamos, a veces solamente la AMBU, ¿no? Haciendo la mecánica respiratoria y estimulan al paciente y ya ven que hay una respuesta motora y que ya está respirando espontáneamente. Dicen, ya está respirando. Ok, listo. ¿No es cierto? Entonces ahí ya ha recuperado su función respiratoria. Medidas principales, entonces, soporte respiratorio y ventilación mecánica, que es la medida más importante, al igual que con nosotros, para asegurar la oxigenación mientras dura el efecto, ¿no? Entonces, ustedes van a ver cuando vayan al hospital, ¿ya? En pediatría están todo el tiempo, ¿no? Con los residentes o los mismos anestesiólogos, ¿no? Hasta que se recupera la mecánica respiratoria. Y agentes de reversión farmacológica, ya hemos mencionado el Sudamadex, ¿no? Que es el fármaco de elección, altamente efectivo para revertir el bloqueo inducido por relajantes musculares, aminoesteroideos, que ya los hemos mencionado, ¿no? Rocuronio, vecuronio, etc. Estos se encapsulan a la molécula relajante e impiden entonces su unión al receptor. Y los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ya hemos mencionado la diostina, ¿no?
se utiliza para revertir entonces el bloqueo de los diversos bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, aumentando los niveles de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Eso es lógico, ¿no? Si es un antagonismo de tipo competitivo, lo único que tienes que hacer es aumentar, ya sea al agonista, ¿no?, para revertir el efecto del antagonista. Bien, las dosis típicamente se administran dosis de 1 a 2 miligramos por vía intravenosa lenta, 1 miligramo por minuto, pudiendo llegar a un máximo de 5 miligramos. Y siempre se debe administrar la neostigmina junto con un agente anticolinérgico como la atropina, ¿no?, el 0,6 a 1,2 miligramos, o glicopirrolato, que lo hemos visto también como colinérgico, unos minutos antes para prevenir los efectos secundarios colinérgicos como es la bradicardia y el exceso de salivación. Por eso ayer les mencionaba que en la clase que los anestesiólogos antes de retirar el tubo le administran atropina al paciente. ¿Ya? Eso para disminuir las secreciones a nivel del aparato respiratorio e impedir el laringoespasmo. Porque imagínense retirar el tubo y que por exceso de secreciones el paciente haga un laringoespasmo. Entonces se administra un anticolinérgico, eso obviamente es la atropina, la que más o que prácticamente se utiliza para impedir este tipo de complicaciones. Medidas de soporte, monitorización continua del sistema cardiovascular y manejo de la vía aérea para evitar hipoxemia y acidosis, y mantenimiento de la estabilidad hemodinámica con líquidos intravenosos. Entonces, estos últimos slides que hemos estado viendo son nuevos, los he incluido. O sea, he cambiado muchas cosas de la clase del año pasado, en el sentido de aumentar algunas cosas, incluir esta parte del tratamiento de la intoxicación por los relajantes musculares que no estaban en la clase del año pasado. ¿Ya? Son slides cortos, sencillos y fáciles de entender. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto habríamos concluido el temario, ¿ya? Y si hay alguna pregunta o alguna cosa que quieran que yo les aclare, estoy aquí.